Piense en el día de su muerte. ¿Estaría preparado? Ahora, imagine un escenario diferente. Usted sabe que su muerte no es solo su final personal. Usted es la última barrera entre la humanidad y un juicio de proporciones cósmicas. Su último aliento es la señal para el fin del mundo. Este es el enigma de Matusalén. Su nombre es sinónimo de longevidad extrema. Si algo es inmensamente antiguo, decimos que es más viejo que Matusalén. La Biblia, en el libro de Génesis, nos ofrece el dato. Matusalén vivió 969 años. 969 años. Es el hombre más longevo que jamás haya existido, según las Escrituras. Pero si su vida se registra con una sola cifra, su destino es infinitamente más complejo. El propósito de su existencia no fue simplemente vivir, fue esperar. Pocas personas conocen el secreto real que oculta su nombre. En el hebreo original, el nombre Metushelach lleva una traducción inquietante, casi un ultimátum divino. Su muerte traerá. ¿Traerá qué? Traerá el diluvio, la aniquilación de la humanidad, el juicio de Dios. Matusalén no fue un personaje secundario, fue la personificación de la paciencia divina. Su larga vida no fue un accidente biológico, sino un acto deliberado de misericordia extendida. Él era la cuenta regresiva, el reloj de arena celestial, cuyo último grano de arena marcaba el inicio de la catástrofe. Este es el verdadero misterio de Matusalén. Exploraremos cómo este hombre, silencioso en las Escrituras, se convirtió en el último testigo y el activador involuntario del mayor castigo registrado en la historia bíblica. Matusalén se encuentra en el 5º capítulo del libro de Génesis, una sección que traza la genealogía desde Adán hasta Noé, a través de la línea de Set. Esta línea no es solo un registro histórico, sino la narrativa de aquellos que invocaron el nombre de Jehová, diferenciándose de la línea de Caín. El padre de Matusalén fue Enoc. La Escritura dice de Enoc que después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios 300 años y desapareció porque le llevó Dios. Este evento establece un profundo precedente de justicia y fe en el linaje. Matusalén nace en un hogar donde la comunión con lo divino era una realidad palpable. La tradición subraya que fue el justo Enoc quien, al nombrar a su hijo, recibió la profecía de Dios sobre el juicio venidero. El nombre Metushelach, Matusalén, es una combinación de dos raíces hebreas, Mut, muerte, y Shalach, enviar o traer. El significado literal de Matusalén es, por lo tanto, su muerte enviará, o su muerte traerá el juicio. Al nacer, este niño lleva la sentencia de un mundo. El nombre mismo funcionó como una promesa de Dios a Enoc, de que el diluvio no vendría sino hasta que la vida de su hijo llegara a su fin. Este acto de nombrar impuso una carga única sobre Matusalén. No solo era un eslabón vital entre la generación de Adán y la generación del diluvio, su propia existencia se convirtió en una profecía ambulante, un compromiso divino que extendía la misericordia de Dios por casi un milenio. Cada día que Matusalén vivía era un día más de gracia concedida a una humanidad corrupta. Debido a su asombrosa longevidad, Matusalén no solo fue un testigo, sino una crónica viviente de toda la era antediluviana. Él convivió con Adán, el primer hombre, y con Noé, el hombre de la nueva humanidad. Su vida abarcó la inmensa mayoría del período que llevó al juicio.
El libro de Génesis, capítulo 6, resume este periodo con una declaración sombría. La maldad del hombre se multiplicaba en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Matusalén vio cómo la humanidad se alejaba progresivamente de Dios a lo largo de los siglos. Este era un mundo marcado por la violencia y la mezcla. Fue la época de los Nefilim, los gigantes mencionados en la Escritura, que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Matusalén presenció esta mezcla y el caos social que resultó de ella. La tierra, dice el texto, se había corrompido delante de Dios. La carga de Matusalén no residía solo en el paso del tiempo, sino en el conocimiento que trajo consigo. Él recordaba los días de justicia y comunión a través de su padre Enoc, mientras observaba cómo la nueva generación rechazaba toda enseñanza moral. Vivió rodeado de una inmensa población que se sumergía en el pecado. Su prolongada vida de 969 años fue, por lo tanto, una protesta silenciosa contra la corrupción. Matusalén, junto con su nieto Noé y su familia, representaba el último vestigio de la fe y la obediencia en un mundo condenado. Su existencia era la única razón por la que el castigo se retrasaba. Matusalén no solo fue el testigo de la corrupción, fue el abuelo de Noé, el hombre elegido para preservar la vida. Por más de 600 años, Matusalén observó cómo su nieto, siguiendo el mandato divino, emprendía la monumental tarea de construir un arca. Durante estas 6 centurias, Matusalén continuó vivo, lo que sirvió como un recordatorio constante de la gracia pendiente. Cada golpe de martillo de Noé, cada tablón colocado en el arca, estaba protegido por el compromiso que Dios había hecho al padre de Matusalén. El juicio no llegaría mientras él viviera. La exactitud de la cronología de Génesis 5 es la clave de este misterio. Para verificar la profecía inscrita en el nombre de Matusalén, basta con sumar las edades registradas en el texto. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. La suma de estos periodos, 187, 182, 600, resulta en 969 años. Este número es idéntico a la edad total de Matusalén, registrada en Génesis 5:27. Esto no es una mera coincidencia. La aritmética del Génesis confirma la profecía. Matusalén murió precisamente el año en que el diluvio comenzó. Su vida fue la garantía física de que la justicia divina sería demorada. El fin de Matusalén marcó el inicio del castigo. La profecía se cumplió de forma literal. La muerte de Matusalén no fue un final tranquilo en la vejez, sino el evento crucial que liberó el juicio contenido. Dios había extendido un tiempo de gracia a la humanidad, y ese tiempo estaba intrínsecamente ligado al pulso de este hombre. Al cesar su vida, la promesa de Dios a Enoc se dio por cumplida. Según la tradición extrabíblica y los comentarios rabínicos, hay una conexión más íntima. Se sugiere que Dios esperó un periodo de 7 días después del fallecimiento de Matusalén, un tiempo de luto, antes de que las compuertas de los cielos se abrieran. Esto sería un último y respetuoso acto de misericordia antes de la ejecución de la sentencia. El legado de Matusalén trasciende la simple duración de su vida. Él es un monumento a la paciencia inagotable de Dios. Su longevidad funcionó como una advertencia en tiempo real para la humanidad. La oportunidad de arrepentimiento estaba vigente,
mientras Él estuviera presente. Una generación entera tuvo siglos para cambiar su camino antes de que la profecía se cumpliera. El hombre más longevo de la Biblia prueba que a veces los personajes más cruciales son aquellos cuyas acciones no son descritas, sino cuya mera existencia sirve como un acto de intercesión. Él no solo presenció la historia, sino que activamente contuvo el juicio hasta el último momento. La historia de Matusalén nos obliga a considerar el peso de los nombres y la precisión del plan divino. Matusalén se erige como el último y más grande símbolo de que, aunque Dios es lento para la ira, su justicia siempre prevalece una vez que se ha agotado el tiempo de la misericordia. Nos enseña que el valor de una vida no se mide únicamente por las acciones registradas, sino por la profundidad de su significado. Matusalén no solo fue el hombre más viejo, fue la encarnación de una promesa, la frontera entre la misericordia y la justicia de Dios. Su vida fue un testamento visible y constante de la oportunidad de arrepentimiento. Es una figura que desafía nuestra comprensión del tiempo. Nos obliga a cuestionar la idea de la paciencia y el momento de la intervención divina. Matusalén vivió en un mundo que rechazó obstinadamente la advertencia, incluso con la cuenta regresiva escrita en el nombre de su patriarca. Su muerte marca una verdad inmutable de la narrativa bíblica. La paciencia de Dios es vasta, pero no infinita. Una vez que se consuma el tiempo de la gracia, la justicia debe seguir. La vida de Matusalén no terminó un día antes o un día después por casualidad. Terminó con la precisión de un reloj divino, justo cuando el juicio era inevitable. ¿Qué otros personajes bíblicos cree que ocultan un significado profético en su nombre o su vida? Le invito a explorar más a fondo los nombres y los números de las Escrituras. Deje su comentario con el nombre de un personaje bíblico que considera que tiene una historia poco conocida y que deberíamos investigar a continuación. Si esta inmersión en las figuras olvidadas de la Biblia le ha intrigado, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestro próximo descubrimiento.